Bueno, vamos a hablar con Sergio Abrevaya, legislador porteño del GEN. ¿Qué tal, Sergio? Daniel Rodiero te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Sergio, te quería preguntar, eh, dentro desde el momento que con Alberto Fernández empezó una rispidez con la ciudad de Buenos Aires, con la coparticipación y demás cosas, nosotros que estamos en el mundo de las noticias de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos lo que yo veo es que vos fuiste la persona que más se puso a levantar las banderas de la ciudad, más defendió a la ciudad de Buenos Aires dentro de lo que vemos de las voces porteñas. ¿Cuánto para vos, o sea, por qué existe todavía 2020 esta cosa entre la ciudad, el interior, la ciudad, la provincia? ¿Por qué todavía sigue estas diferencias? Porque no tiene que ver con el que habita, con la persona común ni el empobrecido, ¿no? Estamos viendo que, según el INDEC, el 40% de la Argentina es pobre, así que no, el que está en esa situación no es el que lo ha buscado, ¿no? ¿Quién lo buscó? ¿Quién buscó esta situación? La dirigencia argentina, política, tiene como, desde hace un siglo y medio, tiene, te diría, tres grandes exponentes. Uno es porque nosotros creemos que el mundo solo se entiende estudiando su historia, entonces entendemos Cataluña, no nos damos cuenta que la Argentina también expresa de un proceso histórico que continúa y que no se resuelve. La dirigencia de muchas de las provincias, como La Rioja, más modernamente Formosa, mucho más modernamente Santa Cruz, Catamarca, La Pampa, Santiago del Estero, han sido oligarquías que tienen un modelo, no sé si por perezosos o por lo que fuere, que los hace multimillonarios, pero que empobrecen a sus coprovincianos porque es una economía primaria. Mm. Solo producen una cosa, no desarrollan nada más, y el resto, en la versión actual, antes no era así, en la versión actual, subsidiado por el Estado, y el resto que no entra en esas dos modalidades, o trabajás en la economía primaria, en el agro, por ejemplo, o te subsidia el Estado, terminó emigrado en estos últimos 40 años al conurbano, que pasó de 6 millones de habitantes a 12. Mm. Esa es una parte de vigencia. La otra ha sido la liberal tipo Macri, él personalmente, porque no necesariamente todo lo que está en ese sector representa a él, que históricamente tuvo representaciones también en el combate de la Argentina, en el mitrismo y ejemplares del estilo. Por Sí, supuesto, salvando la distancia, ¿no? Pero digo el tipo de pensamiento. sí, 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 por supuesto. Hay una tercer ola que tuvo políticos que creyeron en el desarrollo argentino y que resolvieron este problema que seguimos sufriendo con una economía productiva. Entonces, en el principio estuvo Irigoyen con YPF y una serie de desarrollos en la industria que surgía de la posguerra, de la Primera Guerra. Perón, Mm. con el IAPI, la energía nuclear y otros desarrollos, y Helbar después, Frondizi, Ilia sin duda, Alfonsín te diría que es el último exponente de esa tercera hora de otro tipo de dirigencia más productivista. Sí. De Menem para acá, el combate sigue siendo el de las dos primeras, pero sobre todo se impuso la primera, que es la de las oligarquías provinciales. Eso era Menem, que era el gobernador de La Rioja, y impuso esa lógica, dijo, terminemos con todo, sustituyamos lo industrial por importaciones, al revés, sustituyamos lo industrial por importaciones, endeudemos todo, vendamos todo, privaticemos todo. Mm. Que en otro siglo fue manteca al techo, cuando se hicieron de la plata de la provincia de Buenos Aires. En otro Mm. siglo, las oligarquías provinciales que no lograban tener una economía saludable, ya tenían la aduana, lo resolvieron haciéndose de la plata de la provincia de Buenos Aires, que era un conjunto, ¿no? Es decir, tratemos de pensar que era un todo, era la ciudad y su territorio expandido, porque la ciudad tiene 440, segunda fundación, 484, primera fundación, años, así que es su territorio expandido que va ganando, logra que el ganado cotice, recordarás las situaciones, por ejemplo, que Rosas resolvió con Santa Fe pagando con cabeza de ganado, pero además los últimos 20 años, de 1860, cuando a la fuerza se incorpora a la Confederación Argentina de Buenos Aires, desde ese momento hasta 1880, la provincia, ese conjunto, las dos, tratar siempre de imaginarlo en la historia como uno solo, como sería Córdoba, por ejemplo, era la única que exportaba, es decir, la riqueza que tenía la provincia de Buenos Aires era fabulosa. Sí. Así que en aquel tiempo se resuelve de una manera terrible que llega hasta hoy, Mm. que es
nos hacemos de la Ciudad de Buenos Aires, la solidaridad provincial, y dicen, nos hacemos de la Ciudad de Buenos Aires, basta, no gobiernan más, no se gobiernan más, nosotros ponemos el intendente, ustedes no hacen más nada. Y la provincia queda descabezada, que es como si, no sé, una provincia, si no, imagínate en el mundo empresarial, es como si, no sé, a Microsoft le sacás todos los CEO, todos los gerentes, y le decís a los de abajo, nombren legisladores y hagan un nuevo gobierno provincial. Terminó siendo el adjunto de la nación, claro, y la nación se hizo de esa plata. Entonces, ¿qué pasó en estos últimos 40 años, para no aburrir tanto al oyente con la historia y con comparaciones difíciles? En los últimos 40 años, la nación fue el que llevó sucesivamente a poner gobernadores en la provincia de Buenos Aires. La provincia genera el 34% del Producto Bruto y recibe como 8 puntos menos, la empobrecieron. Y además recibió esa pobreza que te conté, el excedente de pobreza de las provincias mal gobernadas porque no desarrollan. Y ahora, por otro lado, sí, es lo último, sí. Y la Ciudad de Buenos Aires en el 96 sale hacia la autonomía, pero estos sectores no lo terminan de aceptar, así que lo que tenés es un rebrote de eso, desde la mirada más feudal, que es la de Cristina, de no puede ser que la Ciudad de Buenos Aires pueda bancarse a sí misma, saquémosle más. Ahora, hiciste un recorrido muy sí, pormenorizado de la clase dirigencial. Hablamos con Marcelo Wouman, el legislador de la UCR Evolución, y él dice que actualmente estamos en el peor momento de la calidad dirigencial. Vos que venís haciendo un recorrido del pasado, ¿coincidís con eso? Absolutamente, la pobreza intelectual, la pereza intelectual que ha habido en estos años no tiene nombre, porque la elección de este modelo primario y desde lo institucional feudal, porque feudal significa, para tenerlo en claro, los infran manejan, o las Cristina Kirchner en su provincia manejan legislatura, justicia, policía, ejecutivo, por lo cual nunca vas a poder juzgar a nadie de ellos, salvo que ocurra un desastre y que te pase tipo María Soledad en Catamarca, o lo de Santiago del Estero, no ocurre nada y todo sigue igual, a veces cambian de apellido. Esto fue trasladado a la nación y es un modelo pobre, y entonces vivimos esa pobreza intelectual, entonces vemos la repetición de ese modelo que es reforma judicial, te corro los jueces para que no me juzguen, es un modelo feudal, es como, mira, para ponerlo afuera, es como si en la guerra de secesión norteamericana hubiesen ganado los algodoneros del sur. Claro. Que no quiere decir que los del norte eran maravillosos, lo que pasa es que uno implicaba desarrollo y el otro no. Bueno, esto es lo que está pasando, la dirigencia argentina cree en un modelo que es malo económicamente, solo empobrece, y no hay que quedarse con los discursos que a veces son progresistas o a veces son liberales como el del propio Menem. La realidad es que terminan reventando todo lo que es productivo y entonces no le funciona la caja por ningún lado, ¿no? Y encima ahora han repetido el esquema del dólar de Cristina del final, que es un esquema muy malo para exportar. Bueno, creo que es muy pobre, efectivamente, y el no desarrollo te lo ha empeorado todavía más como un círculo vicioso, porque no tenés ni siquiera una fortaleza de un mundo empresarial productivista que se defienda como en Brasil y diga basta, esto no sirve. Sí. Bueno, esto es lo que está pasando en la Argentina, así que coincido plenamente. Sé que estás con poco tiempo, estás en un debate de comisión. Sí, estamos por empezar en la Comisión de Constitucionales casualmente el debate de este tema. Por eso te quería aprovechar y hacerte las últimas preguntas. Sí. El Partido Socialista, digamos, el de Roy Cortina en la ciudad, se metió dentro de Vamos Juntos, pero no apoyó a Juntos por el Cambio a nivel nacional. Sí. También cuando uno te escucha a vos en tus palabras y quien te sigue, como es nuestro caso, no hay tantas diferencias entre la postura del GEN en la ciudad estoy hablando, con lo que hace Rodríguez Larreta. ¿Podés ir a un modelo parecido al que digo de Roy Cortina? Mira, en el 21 nosotros aspiramos a tener nuestra opción porque vemos algunas diferencias. Es cierto que son menos las diferencias que las que tenemos con Macri. Para mí no son iguales. Sí. Es decir, evidentemente uno evalúa la gestión de ambos en la ciudad y son diferentes en muchísimas cosas. En donde no coincidimos, venta de tierra pública sin algún sentido útil, porque no es que esté mal vender, el problema es para qué. Que si vas a hacer torres y no resolves el problema de vivienda de la ciudad, no sirve. Otra diferencia
me parece que importante ha sido la impronta recaudadora, como por ejemplo el tema grúas y demás, que todavía igual, a pesar de que aprobaron la ley, no se pone en marcha. Pero me parece que ahí están las diferencias, pero evidentemente reconozco que son distintas, ¿no? La de Macri y la de... ¿Y esas diferencias hacen que nunca van a poder unirse en una opción electoral o...? Mira, por ahora nos mantiene separados. Sí. ¿Por qué te digo por ahora, cosa que nunca hubiese pronunciado de esta manera? Porque nosotros lo valoramos enormemente esto en un contexto. Ahora, si el contexto nacional sigue como está, no sé cómo termina esto en el 23. Claro. Sí. No puedo ser tan soberbio de no darme cuenta que la polarización ya es más grande, no por la grieta, sino por el ataque, digamos, desde el gobierno a cuestiones como la de la ciudad. Ahí hemos coincidido muchísimo, eso sí produce un cambio. La coincidencia ha sido total. Yo ya había presentado, bueno, vos lo sabés, proyectos para que se presente a la Corte, yo mismo estoy en la Corte reclamando el puerto. En esto hay una coincidencia muy grande con el gobierno de Larreta de defender la ciudad. Y te hago la última, Sergio, muy sencilla también. ¿Estás a favor o en contra del uso de las taser? Perdón, pero no te escuché. ¿A favor o en contra de...? Del uso de las taser. Pues es que yo siempre lo planteé de esta manera. Me parece que tiene que tener buen entrenamiento, que tiene que tener un protocolo claro de dónde sí o dónde no, y que entonces ahí se puede evaluar la posibilidad, que si no, no. Es decir, si vos compras taser y las repartís, me parece que no tiene sentido. Me parece que esas son las respuestas. Es decir, ¿por qué? Porque hay un margen en el cual la taser puede matar, ¿no? Existía, ahora yo no la recuerdo, una estadística en algunos estados norteamericanos, un porcentaje que sí es cardíaco y demás. Pero claramente el impulso tiene que ser tener armas que no sean letales como una 9 milímetros y a favor de las del tipo de las taser. Bueno, pero eso depende de que tengas un protocolo de cuándo, de cómo y un entrenamiento, digamos, para usarlas, porque si no puede terminar en otro tipo de desastre, ¿no? Bien. Bueno, Sergio, te agradezco mucho tu participación en Sección Ciudad. No, gracias a vos. Gracias. Bueno, fue Sergio Abrevaya, legislador del GEN, y bueno, hablábamos de la posibilidad o no de usar taser. Es un debate que se está dando y genera bastante polémica entre quienes quieren, entre quienes no quieren. Y bueno, todo surgió a partir de, ya venía este debate.